¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a mi nuevo canal. Aquí estaré subiendo contenido muy variado sobre distintos juegos. Hoy vamos a empezar hablando sobre Resident Evil 4, una entrega apreciada por muchos y criticada por otros, por alejarse de la temática survival horror de sus predecesores. Lo cierto es que Resident Evil 4 pasó por al menos 3 versiones eliminadas hasta llegar al concepto que hoy en día conocemos. Al principio, Hideki Kamiya, el director de Resident Evil 2, estaba a cargo de la producción y planeaba implementar un sistema de juego totalmente diferente, centrado en el combate con armas, con un personaje heroico conocido como Tony Redgrave, eliminando así las cámaras estáticas de las entregas anteriores. Sin embargo, el creador de la franquicia, Shinji Mikami, notó que el concepto estaba muy desviado de lo que era la serie de Resident Evil, así que para no perder el trabajo realizado, convenció a todo el equipo de desarrollo para convertirlo en un nuevo juego, naciendo así la franquicia Devil May Cry. Después de eso, en 2012 se reveló el primer tráiler del juego, en el que podíamos apreciar a Leon Kennedy como protagonista, infectado con el virus Progenitor que le daba un poder especial en uno de sus brazos. Su diseño estaba muy cercano al final y se encontraba infiltrándose en un supuesto cuartel de Umbrella en Europa. De aquí se puede destacar una extraña niebla como el principal enemigo, por lo que la gente conoce esta fase como la versión de niebla. Posteriormente, durante la E3 del 2003, Capcom presentó la versión del Hombre Garfio que tomaba lugar en un edificio abandonado con el mismo protagonista, que contraería una enfermedad que le causaba alucinaciones y tendría que enfrentarse a enemigos paranormales como fantasmas, muñecos y armaduras. Se cree que esta versión la descartaron por ser muy parecida a Silent Hill, pero conservaron algunas mecánicas de la jugabilidad en la versión final, como las armaduras que nos atacan. Tenía doble sistema de cámara, uno estático y otro dinámico, y el escenario podría ser algo así como una versión temprana del castillo de Salazar. Esta versión es conocida popularmente por el nombre de Resident Evil 3.5. Después de haber descartado 3 posibilidades, Shinji Mikami volvió a dirigir el desarrollo de Resident Evil 4, y con la misma idea en mente de renovar la saga, finalmente dio con el concepto que conocemos actualmente. La sinopsis del juego no volvió a cambiar, pero mientras se iba desarrollando el producto final, se hicieron varios ajustes relacionados con la jugabilidad, la interfaz y el aspecto de los objetos en general. Esto lo sabemos gracias a los trailers oficiales para la GameCube y a que se lanzaron 2 versiones de prueba diferentes para esta consola, una para Estados Unidos y otra en Japón, que no estaban completamente terminadas. Por supuesto que yo me conseguí ambas para poder mostrarles las diferencias respecto al juego final, así que vamos a empezar con la versión americana, ya que es la más antigua entre las dos. La primera gran diferencia está en la pantalla introductoria y en el menú principal. En la imagen de fondo se alcanza a apreciar que Ashley tenía una cara diferente. Vale la pena aclarar que grabé la versión final utilizando la edición Ultimate HD en PC. Al empezar la partida, en esta demo por obvias razones recortaron toda la escena del comienzo, y en vez de eso nos dejaron un texto breve para contextualizarnos que nos cuenta que la hija del presidente ha sido secuestrada y Leon debe rescatarla. La parte del HUD que nos muestra la vida y munición originalmente no estaba dividida por líneas. El inventario era más parecido al de las entregas anteriores y venía con bastante espacio. Prácticamente todos los objetos ocupaban solo una ranura. Al acceder al mapa, este no tenía animaciones, no se podía alejar o hacerle zoom, faltaban las convenciones y obviamente la interfaz era diferente. Una característica de la jugabilidad que existía hasta ese momento era que podíamos recargar las armas directamente desde el inventario, facilitando mucho el juego y probablemente por eso lo removieron. En cuanto a la pistola inicial, se nota que le hicieron un cambio de texturas. Su descripción era algo más detallada, pero no aparecía en las estadísticas al examinar las armas. Los efectos de sonido de la pistola eran diferentes. Si no estoy mal, son los mismos que se utilizaron en el Resident Evil 3.5. En esta versión de prueba todavía no aparecían los modelos de las pesetas al agarrarlos de cuervos o enemigos comunes. Hasta ese momento, Capcom planeaba que el cuchillo fuera un arma equipable desde el inventario, y como tal se podía descartar si queríamos.
Creo que fue bastante mejor lo que hicieron al final de colocarlo como arma secundaria. La foto de Ashley que Leon lleva para conseguir información era diferente. Aquí podemos ver de forma más clara cómo era el personaje cuando estaba en desarrollo. Obviamente, al tratarse de una demo, las llamadas de Hannigan tampoco estaban disponibles. Parece que también hacían falta algunos efectos de sonido. Y como se trata de una demo que dura más o menos 20 minutos, tampoco permite utilizar la máquina de escribir. El letrero que indica la entrada al pueblo estaba colocado en el costado izquierdo. Creo que ahí prácticamente nadie lo notaría. Otra característica que fue removida era que se podía utilizar los binoculares en cualquier momento. Se nota bastante que cuando sacaron estas demos ni siquiera estaban completos los diálogos de los ganados. Escuchen. ¡Forastero! ¡Avisad a los demás! ¡Te cogí! Algo que me parece bastante curioso es que para combinar objetos tocaba hacerlo forzosamente pulsando sobre ellos. No era posible moverlos utilizando un botón. También vale la pena mencionar que el frasco contenedor de las hierbas mezcladas era distinto. Pero por otro lado, los tesoros al parecer también eran diferentes. En esta versión de prueba aparece una piedra Onyx guardada en una caja de madera, la cual muy posiblemente era la versión beta de las espinelas debido a su tamaño pequeño. Además, ocupaba un espacio en el inventario, así que para ese entonces probablemente los tesoros no tenían su propio apartado. Los ganados en verdad tenían voces muy diferentes a las finales. ¡Ah, por él! ¡Mierda! ¿Qué? ¡No dejéis que se escape! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Por allí! ¡No dejes que se escape! También pude notar que cuando se combinaban los tres tipos de hierbas, el frasco se ponía de color amarillo, cuando en la versión final se muestra la combinación de los tres. Por extraño que parezca, al parecer cuando Leon estaba en una parte alta, no podía tirarse así como así, sino que estaba obligado a bajar por las escaleras. Al empujar muebles, la cámara se alejaba, un buen detalle que quitaron a mi parecer. La escopeta solo ocupaba un espacio, y aparte tenía capacidad para 7 en vez de 6 balas, sin mejoras. Y sí, también tenía un efecto de sonido diferente. Originalmente, cuando matabas al Dr. Salvador que aparece ahí en el pueblo, este te daba una piedra amatista que es de color morado, a diferencia de la versión final que te dan directamente 10.000 pesetas. Este tesoro probablemente fue sustituido por el rubí. Otra mecánica que no habían implementado cuando lanzaron la demo es que no se podía girar el joystick para soltarnos de un enemigo. Simplemente te tenías que aguantar el golpe y ya. Incluso la forma de patear de Leon fue mejorada. Otra cosa bastante curiosa es que en esta versión la textura de la granada de mano aparecía de color gris en el inventario, pero cuando la recogemos sí es de color verde, aunque de otra tonalidad más brillante. Y si pasamos ahora a la demo japonesa, que es una versión beta más cercana al producto final, lo primero que podemos apreciar es un inventario actualizado, parecido al actual, pero el cuchillo todavía era un arma equipable y se podía descartar. Aquí, el efecto de sonido de la pistola ya es el mismo de la versión final.
También aparece el modelo de las pesetas, aunque la interfaz no estaba completamente terminada. Uno de los cuervos del principio, curiosamente, siempre soltaba un spray de primeros auxilios, pero en la versión final lo que da es una espinela. Los efectos de sonido que estaban ausentes en la versión americana, aquí sí están. La interfaz del mapa fue rediseñada. Ahora es un poco más parecida a la final, pero todavía hacen falta las animaciones, las convenciones y tampoco permite alejar o hacer zoom. La indicación de la entrada al pueblo la movieron hacia la posición final. Un detalle que no se puede pasar por alto es que antes de llegar al pueblo nos encontramos con una mujer que ha sido colgada en una pared con un rastrillo, pero en esta versión japonesa no aparece. Lo mismo pasa con la hoguera en la que se supone que habían quemado al policía. Supongo que esto hace parte de la censura en este país. Muchos juegos sufren recortes o modificaciones, como es el caso de GTA San Andreas. Los objetos del inventario también los modificaron un poco. La verdad es que el modelo de las hierbas medicinales que tenía esta versión era mucho mejor. A diferencia de la demo americana, en la japonesa Leon sí se puede tirar de lugares altos. Para ese momento también habían implementado la posibilidad de usar el joystick para alejar a los enemigos. El modelo de la escopeta era más pequeño y ocupaba la mitad de espacio que gasta en la versión final. En cuanto a las granadas de mano, estas ya habían sido actualizadas. Y lo mismo con el efecto de sonido de la escopeta. En esta demo ya habían eliminado las piedras Onyx y Amatista, pero además de eso, cuando recogías una gran cantidad de pesetas, todavía no salía el modelo de los lingotes de oro. Y finalmente, la última diferencia interesante que pude encontrar en la versión demo japonesa es que dentro de una de las casas del pueblo es posible encontrar un cuadro del Dr. Salvador que decía que este era el hombre más rico del pueblo. Por otro lado, hay un tráiler del juego que trae la versión demo japonesa en el que podemos apreciar algunas cosas interesantes, como por ejemplo, otra fotografía diferente de Ashley. También otro efecto de sonido para la escopeta. Esta demo viene con otro video promocional aparte del que ya les mostré, y aquí por ejemplo podemos escuchar el efecto de sonido de la Magnum Broken, aunque en el pueblo. Quién sabe si se trata de una partida rejugada. También podemos apreciar en él la interfaz beta de Ashley. O a un Luis Cera con más barba. Small world, eh? Well, you know. Don't worry. She's cool. Okay, it's game time. Incluso podemos ver a los iluminados utilizando antorchas, cosa que nunca pasa en el juego que conocemos. Pero además, resulta que si conseguimos más de 30.000 pesetas terminando la demo japonesa, podremos desbloquear la TMP. Al parecer esta tenía capacidad hasta 50 balas inicialmente, y la munición tenía texturas negras y no azules. Bueno gente, eso sería todo por hoy. Espero que hayan disfrutado del video, y si fue así, no olviden apoyarme con un like y suscribiéndose a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Como les dije al principio, aquí estaré subiendo mucho contenido dedicado a otros juegos, pero si todavía no conocen mi otro canal donde hablo solamente de GTA, pásense por ahí también. No olviden activar la campanita de notificaciones y pasarse por todas mis redes sociales que estarán en la descripción. Un saludo y nos vemos en el siguiente video.